Hoy os vamos a contar un juego muy interesante que podéis utilizar en clase o en casa y que está muy bien para trabajar las operaciones aritméticas, ¿vale? Para jugar hace falta simplemente un puñado de dados y quizá papel y lápiz. Nosotros hemos traído aquí una pizarrita de las antiguas para que quede un poco vintage el vídeo de hoy, ¿vale? Vamos a necesitar un grupo de 7 dados. En esos 7 dados, en el nuestro que tenemos aquí, hemos utilizado 5 de un mismo color. Sería interesante que estos 5 fueran del mismo color. Estos dados son dados de 3 dados de 6 caras y 2 dados de 12 caras. Y por otro lado tenemos 2 dados de 10 caras. En los dados de 10 caras hay una cara que tiene un 0, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues lo que tienes que hacer básicamente es lanzar todos los dados. Y el juego es muy similar al clásico cifras y letras. Digamos que, voy a hacer un poquito de trampa aquí para explicaros las reglas primero. Digamos que tengo por una parte estos 5 números, el 11, el 5, el 3, el 2 y el 2. Y voy a tener que utilizarlos combinándolos con operaciones aritméticas para conseguir dos números objetivos. Por un lado el 85 y por otro lado el 58. Lanzarían los dados, si lo hacemos en un aula pues podríamos tener grupos de 4 o 5 niños con un puñado de dados cada grupo. Lanzarían los dados y los 4 o 5 niños jugarían a la vez a ver cuál de ellos o ellas es más rápido consiguiendo los dos números objetivos, ¿vale? Luego comentaré más detalles de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Por una parte teníamos el 58 parece como que es muy directo, ¿no? Porque como tenemos un 11, un 5 y un 3, podría directamente calcular el 58 haciendo 5 por 11, ¿sí? 5 por 11 que serían 55 y a todo esto le sumo el número 3 y ya tendría mi total, ¿no? De 58. Y por otro lado necesitaría el 85, este va a ser un poquito más difícil, aunque bueno, quizá tampoco mucho porque tenemos un 5, con lo cual si somos capaces de ver que 85 es 5 por 13, no, 5 por 17, ¿no? 5 por 17, pues podríamos ahora conseguir un 17 haciendo, por ejemplo, 3 por 2 son 6, más 11, creo que ya lo tengo, ¿no? Entonces ahora el 85 lo podríamos conseguir haciendo 3 por 2 son 6, ¿sí? A esto le sumo el 11 y todo ello lo multiplico por 5. Entonces tendría 6 más 11 son 17 y 17 por 5, si no me equivoco, son 85. Bueno, como veis, es un juego en el que tenemos que ser muy flexibles a la hora de atacar el problema, porque no es simplemente hacer operaciones, sino que hay que intentar ver de qué forma me puedo acercar mejor al número objetivo. Bueno, nosotros hemos jugado mucho con los niños este juego, es un juego que les engancha bastante y que tiene, creemos, muchas posibilidades a nivel didáctico. Bueno, por un lado, en este grupo de dados hay a veces números que están por encima de 10, ¿no? Como el 11 o el 12, que son casos en los que de alguna manera podemos ir un poco más deprisa, pero también nos obliga a hacer un poco de cálculo mental, quizá un pelín más complicado que el cálculo mental habitual, ¿sí? Por cierto, me falta una regla importante por explicar. En principio, lanzamos esto y hay que conseguir los dos números objetivos. Cuando un niño consigue los dos, dice, los tengo, y explicaría a los demás cómo se hace. Pero habrá casos en los que, por ejemplo, nos salga el 5 y el 5. Pues en este caso, digamos que esta ronda solo hay un número objetivo, que sería el 55, y podríamos decir que vale doble, si queréis, ¿sí? Y luego también hay un caso que es cuando en uno de los dos dados sale un 0, ¿sí? Si en uno de los dos dados sale un 0, claro, aquí uno de los números sería el 50, esto se ve bastante claro, pero claro, el otro número, si hacemos el 0,5 sería como muy sencillo, ¿no? Entonces cuando sale un dado un 0 en uno de los números, lo que hacemos es ir a por el 105, ¿sí? Así es un poquito más complicado. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que veáis más o menos la dinámica del juego, ¿vale? Mirad, este va a ser bastante difícil porque nos han salido muchos unos y... madre mía, nos han salido muchos unos por aquí y un 98 por aquí. Pero bueno, está bien porque esto nos sirve para hablar de casos que suceden en el juego, ¿vale? Puede pasar que salga un número muy difícil. Bueno, primero habría que reflexionar sobre si todos los números son posibles de alcanzar, que seguramente no todos los números se pueden conseguir. También habría que hablar sobre qué operaciones pueden utilizar. En principio, nosotros jugamos con suma, resta, multiplicación y división,
pero también podríamos jugar con potencias en los niveles educativos en los que ya estén empezando a trabajar con ellas, ¿vale? Para trabajar con potencias necesitaríamos tener la base y el exponente, ¿no? Pero por ejemplo aquí podría hacer 1 más 1, 2, ese 2 elevado a 5, o sea 5 elevado a 2 ya estaría en 25 y por aquí podría conseguir un 4, aún así no llegaría hasta el 98, pero ya me estaría acercando un poco más. También puede pasar que salga una combinación que no sea imposible, pero que sea difícil de calcular. Es un buen ejercicio para dejarlo y que en casa intenten con más tiempo y con toda la paciencia del mundo conseguir esos dos números objetivos. Voy a lanzar otros para que sea un poco más sencillo el ejemplo y podamos ver que el juego en general suele funcionar, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí tendríamos el 17 se ve que con estos números de aquí va a ser razonablemente fácil porque tengo un 3 y un 11, con lo cual solo sumando ya tendría el 17. Aquí tendría la complicación con el 71, ¿no? Y el 71, pues bueno, quizá podría intentar llegar, mira, por ejemplo, con el 3 y el 4 podría hacer un 7, 3 más 4 son 7, multiplicado por 11 tendría el 77 y le podría restar 6, ¿no? Y entonces ahí ya tendría que 7 por 11 y a ello le resto 6 y ya tendría el 71. Este juego nos sirve muy bien para explicar el concepto de variable didáctica. En una situación de aprendizaje, un profesor puede modificar muchas cosas en la situación que nos servirán para que la dinámica de trabajo funcione de una manera distinta. En este juego hay muchas cosas que se pueden cambiar, porque podríamos hacer, por ejemplo, que en cuanto que un niño tenga uno de los dos números, ya pueda parar el tiempo, ¿no? Pero también podríamos hacerlo al revés, que no sea una carrera, que no necesitemos esa competición que a veces no funciona bien con todos los niños, sino que haya un tiempo determinado y todo el mundo tenga todo ese tiempo para conseguir los dos números objetivos, ¿no? También podemos provocar una dinámica en la que cuando un niño consigue el resultado, en la siguiente ronda digamos que se le ocupa de lanzar los dados pero no participa, ¿no? De manera que si hay alguno que destaque mucho con respecto a sus compañeros, pues dejaríamos que los demás también tuvieran un espacio para ir participando. Por supuesto, podemos hablar de distintos dados, es decir, estos dados tienen unos números, pero tenemos dados de 20 caras, dados de 100 caras, podríamos meter más dados, de manera que, claro, al meter más números que me sirvan para llegar al objetivo, en principio todo debería ser un poco más sencillo, ¿no? También puedo decidir si van a utilizar papel y lápiz o no. O si van a utilizar papel y lápiz todos o no, porque a lo mejor los que ganan los primeros puntos de pronto pierden el papel y lápiz, con lo cual a partir de ahí tienen que ocuparse de la tarea solo con cálculo mental, ¿sí? También puedo pedir que la respuesta no la entreguen de manera oral, sino que tengan que entregar de manera escrita esa respuesta y que esté bien escrita de cara al uso de las operaciones combinadas. Es decir, como veis, es un juego muy sencillo del que puedo sacar muchas posibilidades a nivel didáctico. ¿Y qué pasa si no tienes dados? Bueno, pues si no tienes dados, no pasa nada, porque en Divermates vamos a compartiros, junto con este vídeo, un enlace en el que podéis entrar a un tablero de Polypad en el que hemos generado esta colección de dados que puedes utilizar para hacer el juego en el aula sin necesidad de tener dados, ¿vale? Una opción es que estos dados los proyectes en pantalla y que todos los alumnos del aula jueguen con el mismo desafío, o poner a lo mejor incluso varios desafíos y dejar un tiempo determinado para que cada uno empiece a hacer el desafío que quiera en el orden que decida. O si disponéis de algún tipo de dispositivo electrónico, tablet o demás, pues que en cada grupo, utilizando este mismo tablero de Polypad, cada grupo pueda lanzar su grupo de dados y jugar en ese pequeño grupo a este juego que llamamos dados aritméticos. Los dados que nosotros utilizamos habitualmente son dados que tienen grafía, es decir, como los dados de 12 caras y de 10 caras siempre aparece el número escrito con su guarismo, que es como se llama, pues los dados de 6 caras también los utilizamos con la grafía, con el 2 escrito con el guarismo y no con los puntos. Esto parece una tontería, pero cuando combinas dados de puntos y dados de grafía, a veces el cerebro como que se encasquilla un poco y le cuesta elaborar la operación. Así que en la medida de lo posible os aconsejamos que utilicéis todos los dados con grafía. Pues nada, espero que lo utilicéis en clase y que nos contéis qué tal os está funcionando y una vez más, ¡vivan las mates!